Y pues bueno, pasamos así un sinfín de circunstancias, dificultades. Podremos llamarles ahí los ladrones del gozo, cosas que nos roban el gozo, como las circunstancias, lo que ocurre, la salud, el tema de nuestra vida física, ¿verdad? También nos quita el gozo. También hay algunas personas que nos pueden quitar el gozo. Sí, el apóstol Pablo hablaba de gozo estando en prisión, estando en la cárcel, hablaba de gozo, ¿verdad? Y él se gozaba porque Cristo era anunciado, porque Cristo era predicado. Y el hecho de que estemos aquí, mis hermanos, creo que también habla de nuestra fe, habla de que estamos poniendo nuestra fe en Cristo, y eso es bueno. Estas fechas son un buen pretexto para poder convivir, para poder hacerlo, ¿verdad? Algunos en algunos días más estarán conviviendo con la familia y la famosa cena de Navidad, ¿no? Y ¿cuánta controversia ahora ha traído el tema de Navidad? ¿Debemos celebrar la Navidad o no debemos celebrar la Navidad? ¿Cristo nació en estas fechas o no nació en estas fechas? Y bueno, vamos ahí leyendo la palabra, vamos investigando, vamos indagando, y efectivamente vemos que Cristo no nació en estas fechas. La Iglesia Católica Romana instituyó la fecha del 25 de diciembre, aunándolo ahí con el solsticio de invierno. Y de acuerdo a esto, tal vez podemos pensar entonces en esta pregunta que ahora muchos nos hacemos: ¿debemos o no debemos celebrar la Navidad? Creo que es importante reconocer que Cristo vino al mundo. Eso sí, tal vez difícilmente vamos a poder cambiar la fecha, difícilmente. Podemos intentarlo, ¿verdad? Algunos dicen que posiblemente Jesús nació por ahí del mes de septiembre. Algunos otros dicen que posiblemente nació por el mes de marzo, ¿sí? Y realmente, si nos damos cuenta, a lo largo de toda la Biblia, como que no hay un énfasis especial de la fecha en que nació Jesús. Lo importante es que vino al mundo, eso es lo importante. Y junto con eso, aquel texto que sabemos, creo que la mayoría, si no es que todos lo sabemos de memoria, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Y hasta ahí podemos nosotros pensar del nacimiento de Jesucristo. Pero ¿para qué? Dice el mismo texto, ¿verdad? Ha dado a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mucha gente se va a perder, y otros que ya hemos tenido la gracia de conocer de la palabra de Dios y creer en Cristo, ya no nos vamos a perder. Eso creemos, ¿sí? Dice Juan 3:17, el que en Él cree, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y el 18, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree o el que ha decidido no creer ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Y ahí está, creo que el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Ahí está, muy claro. Pero han pasado ya 2000 años de esto, o aproximadamente 2000 años de esto. Y a través de estos 2000 años, creo que la iglesia misma ha llegado a tomar diferentes formas o facetas. De tal manera que ha habido reformas tras reformas, tras reformas y tras reformas. Y hoy en día se sigue enfatizando la iglesia reformada. Yo ya no sé cuál de las reformas es el énfasis, de tantas reformas que se habla. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, quisiera que vayamos ahí a la carta o la epístola de Judas. Esta es una epístola
que fue escrita por ahí del año 67 o entre 64 y 67 después de Cristo. Y bueno, tiene el nombre de Judas. Podríamos preguntar, ¿cuál Judas? Bueno, al menos podemos saber que hay dos. Hay dos, ahí en Lucas 6:16 nos habla de Judas, el que era el Iscariote, que llegó a ser el que traicionó a Jesús. Este Judas Iscariote, Lucas 6:16, este es un Judas. Pero hay otro Judas mencionado en Mateo 13:55, donde dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Generalmente se cree que este es el Judas, medio hermano de Jesús, quien escribe esta carta de Judas, ¿sí? Y es interesante notar el año, 67, o póngale ahí entre 64, 67 después de Cristo. ¿Por qué es importante el año? Porque podríamos preguntar qué estaba ocurriendo en ese entonces. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, en ese entonces estaba gobernando Nerón. ¿Hemos escuchado de Nerón? Más o menos, ¿no? A lo mejor hemos escuchado algo de Nerón, ¿verdad? Hoy en día la gente no le pone Nerón a sus hijos, ¿verdad? Nació su primer hijo, vamos a ponerle Nerón. No, ¿a quién le pone Nerón? Regularmente a los perros, ¿verdad? Le ponen Nerón. A ver, Nerón, ven acá, por bravos y todo, ¿no? Nerón fue un gobernante que no temía a Dios. Y en la época en la que él gobernó, se cree, según la tradición católica, narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue crucificado. Fue crucificado, según ahí la tradición oral o la historia, fue crucificado de cabeza. Se dice que él pidió ser crucificado de cabeza porque para él era un honor morir como Cristo, crucificado. Era un honor, pero muere bajo el gobierno de Nerón, ahí en el circo de la colina Vaticinia, en sus proximidades. También por esta época, más o menos, el apóstol Pablo también experimenta la muerte. Y él muere decapitado. Recuerdan que fue a terminar en Roma, ahí encarcelado, porque él solicitó audiencia y entonces fue llevado a Roma. Y igualmente la tradición eclesiástica nos narra ahí que coincide más o menos por estas fechas o por este tiempo en que bajo el gobierno de Nerón, Pablo fue muerto. Y algunos dicen que fue decapitado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo por esta época del 64, 67 después de Cristo. Todavía algunos apóstoles quedaban ahí con vida. Algunos de ellos recuerdan que Jacobo fue encarcelado con Pedro y Herodes mandó a matar a Jacobo a espada. O sea, la idea es que también lo decapitó, ¿sí? Los apóstoles estaban enfrentando ahí una persecución por parte de los gobernantes de aquella época y algunos estaban siendo muertos, asesinados. Judas, todavía aquí con vida, él escribe esta epístola o esta carta. En el capítulo 1 nos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahí esta referencia nos hace ver claramente que era Judas, hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús. Medio hermano de Jesús porque sabemos que Jesús no era hijo de José, ¿sí? Era hijo del Espíritu Santo, hijo de Dios, ¿verdad? Por eso puedo decir que era medio hermano de Jesús, ¿no? Pero ahí está la firma que aparece en esta epístola: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. A los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. ¿Sabe? No solamente era mero formalismo este deseo de recibir misericordia, paz y amor en abundancia, sino también lo hacía el apóstol Judas, o Judas lo hacía principalmente
por la persecución, por lo que estaba pasando en la vida no solamente de los apóstoles, sino también de algunos cristianos. Estaban ahí sufriendo persecución. Tal vez todavía no era una persecución fuerte sobre todos los cristianos, era principalmente sobre las cabezas del cristianismo. Vamos, los apóstoles. Y entonces por eso era el deseo de misericordia, el deseo de paz y amor en abundancia, en medio de las circunstancias. Ahora, otra vez, ¿en qué año les dije que fue escrito esta epístola? Entre 64 y 67 después de Cristo. En esa fecha o en esa época estaba empezando también a ocurrir algunas otras cosas que afectaban a la iglesia. Vean lo que dice ahí. La ocasión de la carta, bueno, apareció repentinamente o por la aparición repentina de herejías destructoras. Bueno, no eran tan repentinas las herejías. Se les predica a los griegos, se les predica a los romanos. Cada uno de ellos en su cultura no conocían al Dios de los judíos. No conocían al Dios creador que ahora nosotros conocemos a través de la Biblia. No, los romanos pues ellos tenían a sus dioses, los griegos tenían a sus dioses, y cuando se empieza a hablar de Cristo, para ellos es como si fuera otro Dios, como si fuera uno más dentro de sus creencias, ¿sí? Sin embargo, bueno, obviamente el cristianismo iba creciendo y es interesante que el cristianismo iba creciendo a pesar de la persecución. Cuando el apóstol Pablo escribe que cuando soy débil, entonces soy fuerte, podemos entender que cuando nosotros somos débiles o pasamos por dificultades o tribulaciones, ¿qué es lo más obvio que hacemos como cristianos? Nos ponemos a orar y a buscar más a Dios. Y es interesante que cuando más problemas tenemos, buscamos más a Dios. Y cuando menos problemas tenemos, como que nos relajamos, ¿sí? Nos relajamos, dejamos de echarle ganas, dejamos de esforzarnos, dejamos de seguir adelante con lo que muchas veces vamos haciendo. Así que por eso creo que Dios permite muchas veces pruebas en nuestra vida. Ahí en Hechos 1:8 Jesús les dice todavía antes de ascender, antes de ya ser llevado al cielo, les dice a sus discípulos que prediquen el evangelio. Serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero más adelante, algún tiempo más adelante, algunos años, en Hechos 8:1, dice que se desató tal persecución y fueron esparcidos, fueron regados. Gracias a eso, el evangelio se fue extendiendo, ¿sí? Se fue extendiendo. A veces por eso Dios permite pruebas en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, la ocasión de la carta es aparición repentina de herejías destructoras. Encontramos ahí un enfoque de esta carta: proclamación de herejías o apostasía, estructura de la apostasía y antídoto de la apostasía. Esto es lo que empieza a preocupar a Judas, empieza a preocuparle esto. Empieza él a darse cuenta que no solamente estaba habiendo persecución sobre los apóstoles, no solamente estaban siendo asesinados, no solamente estaban sufriendo por su fe, sino que ahora entra un ataque más, pero ahora en base a herejías, en base a engaños. Otra vez, ¿en qué año? Desde el 64, 67 empiezan a infiltrarse herejías y engaños a la iglesia. ¿En qué año estamos, hermanos? 2019. Y estamos ya a una semana de iniciar el 2020.
¿Creen que esas herejías del 64, 67 todavía existan hasta nuestros tiempos? Claro que sí, claro que sí. Y han aumentado, han proliferado, ¿sí? Y entonces es lo que quiere advertir Judas en relación con esto. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es una renuncia que hace una persona a sus creencias religiosas o el abandono de su fe. ¿Sí? Renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o abandono de su fe. ¿Por qué una persona abandonaría la fe? En este caso, la fe cristiana. ¿Por qué una persona abandonaría? ¿Qué le motivaría? ¿Qué le movería? ¿Qué le empujaría a abandonar la fe? ¿Pueden ser las circunstancias? ¿Qué pensarían aquellas personas al ver morir a Pedro? ¿Qué pensarían los primeros cristianos al ver morir al apóstol Pablo? ¿Qué pensarían aquellas personas al enterarse que el apóstol Juan fue desterrado solo a una isla ya viejo, ya sin nadie que viera por él? ¿Cómo estaría el ánimo de esos cristianos al ver a sus líderes padeciendo por la fe? ¿Cómo estaría la fe? Y encima de esto, herejías. Por ahí dice un dicho, ¿verdad? Ya éramos muchos y parió la abuela, ¿verdad? ¿Sí? Es un dicho donde la idea es, ya teníamos problemas y para acabarla, más problemas, ¿verdad? Más dificultades. Pues seguimos en lo mismo, hermanos. Sigue la misma lucha, sigue la misma dificultad hoy en día con la fe. Y sobre todo, ya desde aquella época, aún el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: debes saber que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, siguiendo a engañadores, a herejías destructoras. Y la pregunta es, ¿cómo podemos protegernos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces la apostasía es renunciar a las creencias o a la fe, negar a Jesucristo. Sí, a través de la historia ha habido personas que han negado rotundamente a Jesucristo. O tal vez no lo han negado como persona. ¿Sabe cuántos vieron esta película que no tiene mucho que salió? Creo que el año pasado, la de Dios no está muerto. Donde un tema que se trata ahí precisamente es sobre la persona de Cristo, su deidad, que Él es Dios, y su historicidad, que Él existió. Bueno, hay personas que atacan esto, que no existió, o sea, que Cristo es una falacia que alguien inventó o que el mismo apóstol Pablo llegó a inventar, se le ocurrió y pues desde entonces se habla de Jesucristo. ¿Qué dijeron los fariseos y grupos religiosos después o inmediatamente después de que Jesús había resucitado? ¿No pagaron a los guardias para que dijeran, sus discípulos vinieron y se lo llevaron? Y ha habido engaños y mentiras tan sencillas como esto. Vinieron sus discípulos y se lo llevaron. Y muchos creyeron esto. Muchos que no estaban bien arraigados, tal vez dijeron, bueno, pues otro más, ¿verdad? Entonces seguiremos esperando, al grado que hoy en día el pueblo judío sigue esperando la venida del Mesías. Sigue esperando la venida de Cristo. No como nosotros. Nosotros estamos esperando el regreso de Cristo. Los judíos están esperando su venida, su primera venida. ¿Sí? Y esa es una gran diferencia. Eso significa que muchos no han creído que Cristo ya vino. ¿Sí? Cuando la Escritura ha sido clara que Cristo fue el Mesías, el Hijo de Dios, y que Él murió por nuestros pecados. Entonces, a través de la historia, muchos han negado a Cristo. Y dice ahí también, vamos a leer un poquito Judas, el versículo 3, dice: queridos hermanos,
He deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ya ahí vemos cómo nos está dando algunas características de cómo es esta herejía. Niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. Y antes de eso dice, son impíos que cambian en libertinaje la gracia. Y aquí toma relevancia lo que creemos y lo que hacemos. De tal manera que nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que creemos, ¿sí? Vamos a vivir de acuerdo a lo que creemos. Entonces, toma mucha relevancia lo que nosotros creamos. Y de igual manera toma mucha más relevancia que leamos la palabra para poder saber lo que tenemos que creer, ¿sí? Entonces, esto es la apostasía, renunciar, negar. Recuerda que Jesús hizo ahí un milagro con 5,000 personas, les dio de comer. Y después volvió a repetir ese milagro con otros 4,000. Y Jesús les dijo, ustedes me buscan por lo que pueden recibir, por lo que les puedo dar, ¿sí? Diciéndoles o dándoles a entender Jesús que no lo seguían de una manera sincera de querer adorarlo, por creer que era Él el Mesías, ¿sí? Hoy en día sucederá lo mismo. ¿Habrá gente que sigue a Jesús solamente por un beneficio? Claro que sí. Sigue lo mismo. Seguimos en las mismas. Hay gente que solamente sigue a Jesús por un beneficio. Obvio, sí tenemos beneficios. El primer beneficio que tenemos, ¿cuál es? Salvación. Sí, hay beneficios, claro que sí. Sí nos conviene seguir a Jesús. Pero hay gente que sigue a Jesús por beneficios materiales más que espirituales. Y ahí está una gran diferencia, ¿sí? Cuando no vemos el beneficio material, muy posiblemente nos podemos desanimar y entonces a lo mejor con facilidad dejar lo que en algún momento creímos, ¿sí? Así que tenemos que observar que el beneficio o los beneficios que vino a darnos Jesús son beneficios espirituales. Y si con esto viene un beneficio material, gracias a Dios, sí, qué bueno, pero no es la prioridad. No es la prioridad. A veces pienso en Pablo, un hombre que renunció a todo, se entregó completamente al evangelio y pensé, dije, bueno, se cree que fue casado, muy posiblemente viudo, y se entregó completamente al evangelio. Ya no pensó en volverse a casar, ya no pensó en tener más hijos. Sí pensó en tener hijos, pero espirituales. Y se entregó de una manera tal al evangelio que ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 7, nos habla del matrimonio y dice, bueno, yo quiero hablarle a los solteros, ¿verdad? Y a las solteras, que si estás así, estás bien, pues así quédate. Porque si te casas vas a tener preocupaciones, vas a tener aflicciones, ¿sí? Y sí es cierto, ¿verdad? O sea, cuando nos casamos cambian las cosas, cambian las prioridades. Tal vez a algunos nos puede pasar como Abraham. Abraham, cuando no tenía hijo, Dios era su adoración 100%. Pero cuando nace su hijo, ¿qué pasó con su adoración? Empezó a enfocarse hacia su hijo, ¿sí?
Creo que por eso Dios le dijo que le diera a Isaac, que lo sacrificara. Abraham entendió que tal vez estaba descuidando aquella adoración correcta hacia Dios. Entonces, vemos nuevamente esta carta de Judas. Continuamos ahí en el versículo 5, nos dice, aquí nos presenta una estructura de cómo es estas herejías o esta apostasía. Dice el versículo 5, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y ahí encontramos la primera característica de esta estructura de herejía o apostasía: incredulidad. Incredulidad. Por eso les decía yo ahorita, qué bueno que vinieron, hermanos. Quiero creer que estamos aquí por fe, por creer en Dios, ¿sí? Tal vez tuvimos que dejar cosas que son importantes para nosotros, pero fue tal vez más importante el reunirnos y escuchar la palabra de Dios. Salud. ¿Sí? Tal vez fue más importante. Y qué bueno, qué bueno. Tal vez usted pudo quedarse en casa y leer la Biblia, está bien. Pero créame que nos necesitamos unos de otros. Nos necesitamos entre nosotros, aún para corregirnos, para exhortarnos, para animarnos. Por eso ahí en Hebreos dice que no nos dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice, sino más cuando veis que aquel día se acerca, ¿sí? Y entonces, una primera característica de esta estructura de apostasía es la incredulidad. La incredulidad. En el versículo 8, bueno, voy a leer más adelante, dice versículo 6, a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Nos menciona algunos antecedentes del Antiguo Testamento donde vemos que aquellas personas que aparentemente habían creído en Dios abandonaron la fe como consecuencia de que no había una sincera y real fe en el Señor. Y entonces sufrieron también las consecuencias. Aquellos que murieron en el desierto. ¿Por qué murieron en el desierto? Por incredulidad. ¿Sí? Sodoma y Gomorra, bueno, ellos ni se diga. Fueron destruidas aquellas ciudades. ¿Por qué? Porque era una total perversión, causa de su incredulidad. ¿Sí? Y hoy en día estamos ya llegando a estas épocas parecidas, igual que Sodoma y Gomorra. Anteriormente eran localidades, Sodoma y Gomorra. Hoy en día ya el mundo, de una manera global, estamos hablando de sodomía, ¿verdad? O de algo parecido a Sodoma y Gomorra. Por ahí anda circulando una película o una comedia de Netflix donde a Jesús lo presentan como homosexual. Y bueno, no es nuevo esto. Han surgido muchas, y no necesariamente películas, ¿verdad? Tantas cosas y controversias, ¿verdad?, en contra de la persona de Cristo. Versículo 8, dice ahí, de la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian ¿qué? La autoridad. Segunda característica. Primera característica de la estructura de apostasía es incredulidad. Después, desprecio a la autoridad. Por eso creo que debemos enseñar a nuestros hijos a obedecernos a nosotros como padres. Debemos enseñarles esto, ¿sí? Estoy dando un curso allá en San Pablo del autor James Dobson en relación a la crianza a los hijos. Y el primer tema trata con relación a la obediencia. Cuando usted o yo como padres
Tenemos a lo mejor niños pequeños o ya van grandes, ¿verdad? Y terminamos haciendo lo que el hijo quiere, no tanto lo que necesita, sino lo que el hijo quiere. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Los hijos. ¿Quién debe mandar? Los padres. Eso es lo correcto, ¿no? Los padres son los que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos quién manda. Pero se está volteando la tortilla cada vez más, ¿no? Ya es más, ya está volteada, ¿sí? Hoy en día, creo que más que nunca, vemos esto, ¿no? Los hijos son los que mandan. Los hijos son los que dicen. Los hijos son los que determinan. Y bueno, creo que todo el tiempo se ha sufrido, en cierta forma, esta lucha, ¿no? De autoridad. Y no solamente esto, miren, versículo 8 nuevamente, dice ahí, maldicen a los seres celestiales, versículo 9, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Fíjense, hasta el mismo arcángel Miguel no tomó una autoridad como para él reprender a Satanás, no. Dijo que el Señor te reprenda. Creo que sí, hermanos, Dios nos ha dado una autoridad a nosotros, sí, pero esa autoridad es para ejercerla en nuestra vida misma, o sea, con nosotros mismos, no hacia otras personas, sino hacia nosotros mismos en primer lugar, ¿sí? De tal manera que vemos aquí el ejemplo del arcángel Miguel, dice que él no se atrevió a maldecir, o no se atrevió, no se atrevió a maldecir, sino que dijo que el Señor te reprenda. Versículo 10, estos en cambio maldicen lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Incredulidad, desprecio a la autoridad, maldiciones, ¿sí? Maldicen. Versículo 11, ay de los que siguen el camino de Caín, por ganar dinero, entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Cómo le llamaríamos a esto? ¿Qué característica le pondríamos a esto? Yo le puse ahí ganancias deshonestas o deshonestidad. Cuando Caín ofreció ofrenda a Dios, no se esforzó en darle lo mejor. Él presentó una ofrenda, podríamos llamarle lo que se le hizo fácil. Pues esto es para Dios, Señor, te doy esto. Abel, ¿qué hizo cuando presentó su ofrenda a Dios? Dice que tomó de lo más gordo, de lo mejor de sus ovejas y se lo ofreció a Dios. O sea, se esforzó y ofreció lo mejor que él tenía. No buscó lo fácil. Sin embargo, Caín ofreció lo que ahí tenía de una manera fácil. Y dice aquí el versículo, hay de los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero. Fíjese cómo relaciona esto, ¿no? ¿Qué relación tiene ganar dinero con Caín? Bueno, podríamos decir hacer las cosas fáciles, ¿sí? Hacer las cosas fáciles. Se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Pone estos ejemplos ilustrando nuevamente esta idea de las cosas fáciles. Queremos que las cosas sean fáciles. Queremos que las cosas a veces en una oración ya se resuelva, ¿verdad? Ya oré y ya. Señor, ya, tú tienes que contestarme, tienes que responderme como yo te pedí, porque ya oré. Y pensamos que a veces la oración es como algo mágico, y no. Entonces llevamos aquí ya 4 características: incredulidad, desprecio a la autoridad, maldiciones, ganancias deshonestas. Versículo 12 dice, estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua, llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo,
están doblemente muertos, arrancados de raíz. Leo esto y pienso, ¿estaría enojado Judas? Porque pues son palabras muy fuertes, ¿sí? Las que él está diciendo, las que él está escribiendo. Y principalmente el sentido es ahí ningún respeto y ningún fruto. ¿Sí? Otra característica, ningún respeto y ningún fruto. Por eso creo que debemos preocuparnos por dar fruto. Hay dos tipos de fruto: fruto de vida, que nos menciona ahí en Gálatas 5, ¿sí? Fruto de vida, el fruto del Espíritu, el cambio de carácter, el cambio, o bueno, más que de carácter, el cambio de hábitos, ¿sí? Cambiar nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Ese es un fruto, fruto del Espíritu. ¿Qué otro tipo de fruto hay? Fruto de reproducción espiritual. Fruto de reproducción espiritual. Y a veces esto no le hacemos tanto caso, no le hacemos tanto énfasis. ¿Cuál fue o cuál podría yo preguntar? Tal vez algunos saben ya la respuesta. ¿Cuál es el plan global de Dios al darse a conocer a la humanidad? ¿Cuál es el plan global de Dios al darse a conocer a la humanidad? Que todos le conozcamos y lleguemos a ser salvos, ¿sí? Desde el Génesis, el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, le dice: en ti serán benditas ¿cuántas familias? Todas las familias de la tierra, ¿sí? ¿O era solamente para los judíos? Todas. Dios estaba pensando en todas las personas que íbamos a habitar esta tierra, ¿sí? Todas las personas. Viene Jesús diciéndonos que el reino de los cielos se ha acercado. Nos pide que nos arrepintamos y que aprovechemos el tiempo de gracia para tener la salvación de nuestras almas. Nuevamente versículo 12, la segunda parte, dice ahí una sexta característica más: son individuos con son un peligro oculto, sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, buscan solo su propio provecho. ¿Alguna vez hemos orado: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Alguna vez hemos orado así. No levante la mano ni nada, pero alguna vez hemos orado así. Déjeme decirle que esta es una oración muy humanista. ¿Cómo muy humanista? ¿Quién es el centro de esa frase? ¿Cuál es tu voluntad, Dios, para mi vida? Pareciera así como que es una buena pregunta para Dios, ¿verdad? Pero sabe, creo que una manera correcta como debemos preguntarle a Dios es: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Aquí yo no soy el centro. Aquí, ¿quién es el centro? Dios. Pero cuando yo pregunto: ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Quién es el centro? Yo soy el centro de atención. Yo soy el foco de atención, ¿sí? Y no, el centro de atención y el foco de atención debe ser Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga para ti? Ya me salvaste, ya me diste vida eterna. ¿Qué quieres que haga para ti? Y a veces la respuesta es sencilla: que hables de mí, que hables de Cristo, que le digas a otros cómo se pueden salvar de la condenación. Y a veces le damos vueltas y vueltas y vueltas a la voluntad de Dios. Si hiciéramos esto, hermanos, mire, ya no faltaría tanta gente todavía de ser alcanzada. De momento, pues sí, ocurren cosas en nuestro ambiente, en nuestro tiempo, las cosas que van sucediendo y decimos: ya Cristo viene, ya Cristo viene. Y sí, hermanos, ya queremos que Cristo venga, sí. Pero hay una pequeña cláusula en Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será, ¿qué? Anunciado
a todo el mundo. Faltan alrededor de 7,000 etnias, no de convertirse, de escuchar el evangelio, Y estas 7,000 etnias, ¿ha escuchado usted de la ventana 1040? Sí, son ahí grados, ¿verdad? 20 grados norte, 40 grados, algo así, ¿no? Sí, se le llama la ventana 1040, donde toda esa población, la mayoría son musulmanes, otros de la India, hay gente asiática que no ha escuchado de Cristo. No han escuchado de Cristo. Y dice Mateo 24:14 que el evangelio del reino será anunciado a todo el mundo. Y después de esto vendrá el fin. O sea, si queremos que Cristo venga, y yo quiero que venga Cristo, porque ya a veces las cosas se sienten así como que dicen, como que el zapato aprieta, como que ya las cosas ya se sienten feas y de momento pensamos ya viene el 2020 y qué nos depara, el futuro que vendrá, y a veces no sabemos, como que vemos las cosas así, el panorama medio gris. Pero si queremos que Cristo venga, necesitamos hablar de Cristo, ¿sí? Necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos decirle a los que no han escuchado, hablarles de Cristo, ¿sí? Y a veces estamos más metidos en otras cosas que hablar de Cristo a la gente. Incredulidad, desprecio a la autoridad, maldiciones, ganancias deshonestas, ningún respeto, buscar provecho propio. Nuevamente versículo 12 al final dice sin fruto, no hay fruto en sus vidas, no se multiplican espiritualmente. Hay crítica, versículo 16, o lo leo desde el 13, son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos, son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos los que, para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras, por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Nuevamente vemos ahí la advertencia, ¿sí? Crítica y arrogancia. Yo encontré aquí 9 características de esta estructura de apostasía o de herejía. 9 cosas, y posiblemente hay más. Si nos buscamos ahí o vemos más meticulosamente, podemos encontrar muchas más cosas de esta estructura. Pero podemos nosotros entonces pensar, ¿ha llegado a haber incredulidad en nuestra vida? Creo que sí, hermanos. Hemos llegado a pasar por incredulidad, sobre todo cuando pasamos por momentos difíciles. Desprecio a la autoridad. ¿Alguna vez hemos despreciado a alguna autoridad? Creo que sí, ¿Hemos maldecido alguna vez? Pues no sé, posiblemente, ¿verdad? Ganancias deshonestas, o sea, algún momento nuestra motivación no ha sido meramente el servir al Señor, sino que a través de servir al Señor obtener alguna ganancia. Bueno, estas son algunas características que nos menciona ahí: ningún respeto, buscar provecho propio, sin fruto, crítica y arrogancia. ¿Cuál es el antídoto? Versículo 17 al 25. Dice: ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. 4 cosas como antídoto: recordar el evangelio anunciado por los apóstoles, o estar bien cimentado en el evangelio. 2, saber que vendrán burladores, saber que van a llegar y estar listos. Si usted sabe que van a abrir su casa, que se van a meter a su casa, ¿qué hace? ¿No protege lo más que pueda su casa? Sí, ¿no? Pone candados, pone ahí
¿cómo le llama? Alambrado. La casa de aquí enfrente, ahí vivía, creo que son doctores la pareja. Y ayer vi que abrieron y mandaron a una persona a barrer, creo que ya van a vender su casa. Ellos se fueron de ahí porque se metieron a robar. Y se metieron a robar cuando ellos estaban ahí dormidos. Qué susto, ¿no? Qué susto. Pero si sabemos a qué horas va a llegar el ladrón, pues nos preparamos, ¿no? O estaríamos listos. Pero no sabemos. Y tenemos que vivir listos. De igual manera, hermanos, no sabemos en qué momento habrá herejías, burladores, en qué momento habrá engaños. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien afinados. Y esto implica, claro, estar estudiando, estar leyendo la palabra constantemente. A mí me está costando últimamente, ya está pasando algo con mi vista. Ya no estoy viendo igual. Empiezo a leer y me empieza un ardor en los ojos. Y eso hace que de momento pues ya deje la lectura. Estoy recurriendo, por ejemplo, a lo que se oye, al audio. Pongo ahí en mi celular tengo descargado el Evangelio la Biblia de Reina Valera 60 y tiene audio y pongo y la escucho. ¿Sí? Ahorita de lejos los veo borrosos, así los veo bien. ¿Sí? Aquí veo bien. Pero así ya se me mueve, ya veo borroso. Entonces todas estas cosas nos estorban posiblemente para poder hacer las cosas como quisiéramos, ¿sí? Pero tenemos que echarle ganas, tenemos que tener ánimo y esforzarnos, tenemos que seguir adelante a pesar de todas estas cosas. Recuerda al apóstol Pablo que decía: con grandes letras les escribo. ¿Sabe por qué escribía con grandes letras? Porque estaba perdiendo la vista. Porque ya no veía y tenía que escribir con grandes letras. Admiro mucho a Silly. Sabemos muy bien de su circunstancia y su situación con sus ojos. Y ella busca cómo escuchar la palabra. Busca cómo seguir ahí, ¿verdad? Conectada con la palabra. ¿Sí? Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Por ese ejemplo. Entonces el antídoto es recordar el Evangelio, estar bien cimentado en el Evangelio, saber que vendrán burladores. Vean lo que dice este otro versículo, el versículo 18. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Versículo 19. Estos son los que causan ¿qué? Divisiones. Sí, hermanos, no conozco hasta ahorita, creo, una iglesia que no haya pasado por divisiones. La mayoría, divisiones chiquitas, divisiones más grandes. Les comenté hace tiempo que en la iglesia donde llegué, donde conocí por primera vez el Evangelio, tuvo una división muy fea, muy fea. Éramos ahí como 600 congregantes. 200 salieron. Y después estos 200 que salieron demandaron a los que estaban dentro. Bueno, yo también estaba ahí dentro, aunque ya no estaba del todo ahí, ya estaba yendo ahí a Oriental, ya tenía como un año yendo a Oriental, ya no me enteraba de exactamente todo lo que pasaba en la iglesia. Pero esos 200 que salen, no supe exactamente cuál fue el motivo, cuál fue la causa, pero estos demandaron a que los que estaban adentro devolvieran las instalaciones. ¿Sabe qué hizo el gobierno? Les clausuramos su iglesia, les clausuramos sus instalaciones y a ver dónde se reúnen. Y esto fue triste. Eso a mí me desanimó. A mí me desanimó mucho eso. Y sí, pasé por un momento donde dije: ya no quiero saber más de la iglesia, de los cristianos, ya no quiero saber más. Y creo que muchos de nosotros llegamos a pasar por situaciones así. Pero que no seamos nosotros los que causemos la división. ¿Sí? Dice ahí versículo 19: estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. El antídoto es recordar el Evangelio, saber que vendrán burladores, no causar divisiones y ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo. Este es el antídoto, hermanos. Vienen nuevo año, vienen nuevos tiempos, nuevas cosas.
que nos agarren preparados. Esforcémonos, esforcémonos. Queremos tener varios cursos aquí en la iglesia. Desde luego, a lo mejor algunos ya los hemos tenido, cursos que le llamamos ahí de discipulado 1, discipulado 2, ya algunos ya lo han tomado, algunos no. Quisiéramos ahí más adelante irles avisando y que todos podamos venir. Aparte de esto, bueno, queremos capacitar a la iglesia, queremos dar capacitación en relación a lo que son las misiones, el aspecto misionero, porque este es el corazón de Dios. Sí, hermanos, este es el corazón de Dios, las misiones. Sí, y que de aquí puedan salir varias iglesias, varios misioneros. Obviamente no van a salir en un mes, no van a salir a lo mejor ni en un año, no, va a requerir tiempo, pero necesitamos capacitarnos. Necesitamos prepararnos, ¿sí? Fuimos ya por 3 meses, hermano Alejandro, hermano Sebastián, un servidor, a un curso donde yo pensé en un principio así como que dije, bueno, un curso más de misiones. No, se llamó Perspectivas o se llama Perspectivas. Y la verdad, en lo personal, me ayudó a tener una perspectiva global de lo que Dios quiere, ¿sí? Algo de lo que está en el corazón de Dios, que es las misiones. Y obviamente esas misiones están acá en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y podemos hacer aquello sin descuidar esto, pero con un corazón misionero. ¿Y sabe dónde empieza el corazón misionero? ¿O con qué empieza? ¿Sabe con qué empieza? Con hablar de Cristo. Ahí empieza el corazón misionero, con hablar de Cristo a otras personas. Así que preparémonos, hermanos, porque los tiempos son malos. Ya, son malos. Desde el 67 o desde que vino Cristo, ya empezó el fin del mundo. Tenemos ya 2000 años que se habla del fin del mundo. Y después de 2000 años se habla mucho más, ¿sí? Se habla mucho más. El apóstol Pablo y algunos otros apóstoles escribieron en sus cartas pensando que ya Cristo inmediatamente iba a regresar. Por aquí se fue y por aquí iba a regresar. Dice el apóstol Pedro que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo escribe a los romanos ahí en el capítulo 10, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán sin haber quien les hable? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Si nos damos cuenta, esto es lo que Dios quiere, ¿sí? Esto es lo que Dios quiere. Y que obviamente busquemos vivir una vida de acuerdo a su voluntad, claro que sí. Una vida de acuerdo a lo que Él nos enseña para que esto sirva de testimonio de que Dios es poderoso. No podríamos decir que Dios es poderoso si nuestra vida no cambia, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablar de un poder si en nosotros no ha ocurrido ese poder, no ha tomado efecto? Así es que hablemos de Cristo con nuestra vida. Hablemos de Cristo con nuestra vida. Vamos a orar. Y bueno, aquí está Marifer. Quisiera pedirle que pase aquí al frente con su mami, con su familia. ¿Se acuerdan que hemos estado orando por Marifer? Sí, una niña ahí que ha pasado por está pasando por un cuadro de cáncer, ahora está en quimioterapias. La conocíamos por foto, ¿verdad? Sí, por foto la conocíamos. Aquí está Marifer, prueba de que Dios es poderoso. Ella ¿cuándo recibió su quimio? El martes, ¿verdad? El martes. Tuvieron que llevarla rápido a México porque obviamente las quimioterapias son fuertes. Son fuertes. Hay una hermana que aquí, gracias a Dios, ya pasó, la hermana Gaby. La hermana Gaby está saliendo también de ese proceso de quimioterapias y de cáncer. Aquí está Marifer. Y aquí está su familia. Hemos orado por ustedes. No les conocíamos, ¿verdad? Sí, pero sí conocemos a un Dios poderoso. Y Él, de quien quiere, dice su palabra, tiene misericordia.
Él ha querido tener misericordia de Marifer, ¿sí? Él ha querido tener misericordia. Entonces, ellos vienen por dar gracias a Dios y a la iglesia, porque estamos orando por ella. Dios es poderoso, hermanos. Dios es poderoso, ¿sí? Es poderoso. Vamos a orar por ellos, vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Y pongamos nuestra vida en sus manos. Si pasamos por pruebas, hermanos, gloria a Dios. Dios quiere que pasemos por pruebas. Si Dios nos saca de las pruebas, gloria a Dios, hermanos, porque nos saca de las pruebas, ¿sí? Pero que el Señor sea siempre nuestra motivación, que Él sea el centro de nuestra vida, de todo lo que hagamos, ¿sí? Por eso dice su palabra, como para el Señor, ¿verdad? Como para el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por la vida de Marifer. Hermana Vero quiere pasar también. Y bueno, ella ha sido el medio, ¿verdad? Como hemos conocido pues a la familia, hemos sabido de Marifer. Y le voy a pedir que ore dando gracias a Dios y yo continúo, bueno, hago otra oración, ¿sí? Padre, te doy muchas gracias por la vida de Marifer, por haber estado en su vida, porque una vez más lo repito, todos la desahuciaron, pero tú decías no. Tu poder fue sobre de ella y la resucitaste cuantas veces. Gracias por esta iglesia, por todas las que oraron por ella, gracias por su vida y gracias por la vida de todos los hermanos acá presentes y por los que tú sabes dónde los tienes y que oraron por esta familia. Gracias Dios por tu gran misericordia, por tu amor, porque nos enseñaste cómo tú estás presente en la vida de ella. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria, reconocemos, Señor, que todo el honor te corresponde a ti, Padre Celestial. Tú eres el que hace las cosas extraordinarias, Señor. Tú eres quien hace aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Gracias te damos por la vida de esta niña, Señor, por Marifer, por lo que tú estás haciendo en su vida, en la vida de sus padres, en la vida de su familia. Nuestro mayor deseo, Señor, es que ellos conozcan de tu persona, conozcan de Cristo. Y conociendo de Cristo lleguen al convencimiento, Señor, de que lo que tú has hecho por nosotros es una obra extraordinaria y más maravillosa. El darnos el perdón a nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, el querer que estemos ahí contigo, Padre, en tu presencia por la eternidad. Eso es algo extraordinario y maravilloso. Sabemos que en este mundo somos pasajeros, sabemos que aquí solamente estamos de paso, pero Señor, que mientras estamos de paso podamos saber de tu persona, podamos saber de Cristo. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, porque solo tú lo mereces, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí en la iglesia. Tú sabes quién está pasando también por dificultades y pruebas, quién está pasando, Señor, por momentos difíciles en su vida, sea económicos, sea materiales, sea de salud. Tú lo sabes, Señor. Y en su momento, Padre, sabemos que junto con la prueba, tú tienes ya la salida. Solamente, Padre, es algo que tú nos quieres mostrar y quieres enseñarnos algo. Enséñanos, Señor, como dice el salmista, de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Gracias te damos nuevamente, Dios. De verdad no tenemos una manera, no hay manera de pagarte. Y si acaso la única manera es decirte gracias con nuestra propia vida al acercarnos a ti. Gracias por la familia, Señor. Gracias por todos y cada uno de ellos. Permite, Padre, permite, Dios, esta oportunidad de conocerte a ti, Padre Celestial. Te damos la gloria nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.